Levítico. Empezamos ahora el estudio de este libro. Es un libro que se pudiera pensar que es complicado, difícil de entender por todos los sacrificios que vienen ahí descritos y relacionados. Sin embargo, yo les invito a que hagamos un esfuerzo, que tengamos paciencia a leerlo para poder aprender de él, sobre todo ver a Cristo en todos esos sacrificios, leyes. Y quiero ocupar este video para iniciar con Levítico 1, pero antes dar un pequeño resumen o una pequeña introducción. Éxodo, se dieron las órdenes para edificar el tabernáculo. De hecho, esta es otra razón por la cual Dios puso tanto énfasis en el tabernáculo, porque ahora en Levítico es el tabernáculo donde se van a dar los sacrificios, donde el pueblo se va a reunir a las festividades. Es el tabernáculo, el centro de reunión, el centro de adoración. La palabra Levítico significa perteneciente a los levitas, es decir, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, los sacrificios, las leyes, los reglamentos, todo eso se describe en este libro Levítico. Y es importante porque la Biblia dice que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Así que como cristianos sí debe interesarnos leer este libro. La tribu de Leví es una familia, la cual de ahí viene Aarón y sus hijos. Ellos fueron apartados. Por eso es Levítico, levitas, de donde viene Aarón y sus hijos. Ahora, solo había un sumo sacerdote y el resto de los levitas eran ayudantes en todo lo que se va a describir en este libro. Este libro, en resumen, describe 5 ofrendas principales. Son los que están descritos del capítulo 1 al 7. La ofrenda del holocausto, la ofrenda de la paz, por el pecado, transgresión, primicias. También se mencionan leyes con respecto al sacerdocio, leyes de la comida. Había leyes que los judíos tenían que seguir acerca de la comida, qué tenían que comer y qué no podían comer. Leyes acerca de la lepra, la moral, el bienestar. Y también se describen mandamientos acerca de las fiestas, de la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos, Pentecostés, trompetas, Día de la Expiación y tabernáculos. Así que como ves, bastante información, todo referente hacia la adoración del pueblo de Israel y las leyes y reglamentos que Dios puso. Así que como ya dije antes, los invito a tener paciencia, a ver a Cristo en este libro, y que aprendamos de varias leyes, reglamentos que Dios pone aquí, porque aunque ya los sacrificios, ritos, esos ya no están vigentes hoy en día, porque nuestro sacrificio perfecto fue Jesucristo, sí está vigente la ley moral, esa continúa. Y es interesante ver aquí en este libro también leyes morales. Bueno, después de esto vamos a entrar entonces al capítulo 1. En el capítulo 1 se nos narra las ofrendas de holocausto. ¿Sí? Ahí empezamos con la ofrenda de holocausto. Y había 3 tipos de ofrenda de holocausto. Es lo que vamos a ver. Inicia el libro diciendo: llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Como ya dije, ya el tabernáculo está terminado. Y donde se quedó Éxodo, ahí inicia Levítico. Los últimos capítulos de Éxodo describen la construcción del tabernáculo. Ahora, con el tabernáculo ya completo, el sistema de sacrificios se va a poner en funcionamiento. Empieza con este sistema de sacrificios, empieza con la ofrenda del holocausto. El verso 3 dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno. Entonces, yo quiero resumirle esto. Había 3 tipos de holocausto, de ofrenda de holocausto. El primero era becerro, el segundo era las ovejas, ahorita lo vamos a leer, y el tercero eran aves, ¿sí? Eran 3 tipos, están todos descritos aquí en el capítulo 1.
El holocausto, ponga atención a esto, era una ofrenda quemada. Se quemaba completamente. Era un sacrificio total. Era una ofrenda para esto, para redimirse de un pecado a través de la expiación de este animalito. Se mataba este animalito y se pedía perdón a Dios. Y también esta ofrenda demostraba devoción especial hacia Dios, es decir, consagración. Holocausto literalmente significa lo que asciende, es decir, el sacrificio se transforma en ese fuego y humo que subía a la presencia de Dios y de esa manera era perdonada la persona. Si usted ve, ya ese sacrificio pues lo vemos reflejado en nuestro Señor Jesucristo. Era una sombra de lo que iba a venir, que Él al morir por nosotros, nuestro sacrificio perfecto, esa ofrenda de su sacrificio sube al Padre para perdonarnos de todos nuestros pecados. El verso 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada para expiación suya. Se transfería el pecado o la culpa, se transfería. El que ponía las manos no era el sacerdote, sino el que ofrecía al animalito. Se ponía las manos y era una manera de identificarse con ese animalito. Lo mismo pasa con Cristo. No es tan solo creer que Él es el sacrificio, hay que poner nuestras manos sobre Él, en otras palabras, identificarse con Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados. Como ya dije, son 3, becerro, ovejas o cabras y aves. Repito, en este capítulo, el sacrificio del holocausto o la ofrenda del holocausto son 3, becerro, ovejas o cabras o aves. El procedimiento para ofrecer un becerro: se degollaba el becerro. Este lo hacía, repito, el que traía el becerro, lo degollaba. Obviamente los sacerdotes ayudaban, pero el que degollaba era el que ofrecía. Y después se desollaba, es decir, se le arrancaba la piel, ¿verdad? Se dejaban los órganos afuera. Era muy feo, ¿verdad? Toda esta descripción de que se le sacan las entrañas y se separan, se divide el animalito. Pues todo eso no es muy grato leerlo, pero insisto, repito, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tampoco fue muy bonito. Esto estaba representando lo que iba a venir a ser. Nuestro Señor también sufrió, fue horrible su sacrificio. Así que había todo un proceso, ¿verdad? Ordenado por Dios. El sacerdote era el que ofrecía la sangre y la esparcía sobre el altar, la rociaba sobre el altar. El sacerdote era, ya no la persona que lo entregaba. El sacerdote lo partía al animalito, el sacerdote esparcía la sangre, ya era el sacerdote. Una vez que el que traía a este animalito lo ponía sus manos sobre él y lo degollaba, ya el sacerdote hacía lo que tenía que hacer, era su ministerio. Ahora, del verso 10 al 13, ya no se nos habla del becerro, sino ahora de una oveja o una cabra, ¿sí? No, a lo mejor la persona no tenía para un becerro, pero tenía para una oveja o una cabra. Y prácticamente el procedimiento es el mismo. La única diferencia es que no se desollaba. No se desollaba, era la única diferencia. Y por último, del verso 14 al 17, se nos dice el procedimiento para ofrecer un ave como holocausto. Así que las aves era para los más humildes o pobres que no podían ofrecer un becerro, una oveja, pero el Señor aquí pone un requisito, que tenía que ser tórtolas o de palominos, ¿sí? Dios no aceptaría cualquier tipo de ave, pero sí aceptaría estas porque pues representan más la humildad, la sencillez. Además, la sangre de estas aves no era esparcida, más bien era exprimida sobre la pared del altar porque era muy poca. Con esto, pues, Dios estaba diciendo que aceptaría cualquier sacrificio en esas reglas, en esos términos. Es decir, podía venir un hombre rico trayendo un becerro, podía traer un hombre una ovejita, o podía tener un hombre, una familia muy pobre y ofrecer estas aves. Cualquiera que ésta fuera, lo que a Dios le interesaba era la actitud del corazón.
Así pues, arrancamos Levítico. Este fue el resumen del capítulo 1.